Mi abuelo, Chester, me dijo una palabra cuando tenía 8 años. No entendí lo que quiso decir ese día. Tampoco lo entendí a los 20 ni a los 50. A los 82, en una noche de invierno, después de perder a mi esposa sentado frente al televisor, esa palabra volvió a mí. Una palabra, leña menuda. Chester no hablaba mucho, quizás 50, 100 palabras a la semana si alguien las contara. Y cuando hablaba, nunca explicaba nada. Dejaría caer una frase y volvería a trabajar. El resto dependía de ti. Fue hace 76 años. Chester estaba en el patio ese día apilando leña. Yo estaba de pie junto a él, tenía 8 años y no sabía qué hacer con sus manos. Se detuvo, se secó las manos en los pantalones y me miró. Los troncos grandes no se encienden solos, Archie. Se detuvo por un segundo. Si lo dejas, se apaga. Luego se dio la vuelta y volvió al trabajo. Asentí con la cabeza, fingiendo que entendía. Pero no era así, porque nunca había visto realmente apagarse algo. No hasta que tuve 82 años. Cuando perdí a mi esposa Ruth, no solo la perdí a ella, perdí la única forma de vivir que conocía. La casa era la misma casa. La silla, la televisión, todo estaba igual. Incluso el ruido que hacía el refrigerador. Pero cuando me levanté de la cama por la mañana, no había ningún lugar donde necesitara estar. Todas las mañanas me sentaba en esa cocina, tomaba mi café y escuchaba el silencio. Karen llamaba todos los domingos. Buena chica. ¿Cómo estás, papá? Bien. El teléfono dejaría de funcionar. Volvería a la misma silla. Esa conversación, la que te hacía olvidar, aunque solo fuera por unos minutos, lo solo que estabas. Luego, las llamadas se hicieron menos frecuentes. Ella tiene su propia vida. Así es como debe ser. Pero a los 82 años, solo en esa casa silenciosa en acción de gracias. Lo que se supone que debe ser no te da calor. Lo que no podía ver, lo que no quería ver, era que me estaba desvaneciendo. La televisión estaba encendida, pero yo no la estaba viendo. El reloj avanzaba, pero el día no iba a ninguna parte. Una persona puede desaparecer así, sin hacer ruido. Al principio lo llamé descansar, luego culpé al frío. Febrero en Ohio es así. Después lo llamé adaptarme, luego rutina, pero todo era una mentira. La verdad era que no sabía a dónde iba, ni por qué. Una noche en diciembre, la pantalla oscura, la casa en silencio. Apagué la televisión y Chester regresó. Leña. Esta vez, la palabra se sentía diferente, como una advertencia. Pero aún no entendía del todo lo que quería decir. Solo sabía una cosa. Algo se estaba apagando. Y yo estaba sentado allí viendo cómo sucedía. A la mañana siguiente, nada cambió. La casa seguía en silencio. Ruth seguía sin estar. Yo seguía en la misma silla. Pero esa palabra seguía volviendo una y otra vez. Astillas. No salí ese día. Fue el siguiente. Al tercer día me encontraba en la puerta principal. Mi mano estaba en el pomo. Hacía frío. Mi rodilla me estaba molestando. Me dije a mí mismo, lo haré mañana. Prometo. Cerré la puerta. Y ahí fue cuando lo entendí. No era el clima. No fue mi rodilla. Simplemente no tenía ningún lugar donde estar. Y si un hombre no tiene un lugar donde deba estar, no va. Esa noche, sentado frente al televisor, un pequeño y molesto pensamiento cruzó por mi mente. Quizás Chester estaba equivocado. Quizás algunas cosas realmente se van y no regresan. Si eso era cierto, era un pensamiento aterrador, porque no había nada que pudieras hacer al respecto.
A la mañana siguiente volví a despertarme temprano. Solo hice una cosa. Abrí la puerta y cumplí la promesa que me había hecho a mí mismo. Caminé hasta el final de la calle y luego regresé. Eso fue todo. Cuando llegué a casa no había ocurrido ningún milagro. Ruth no había vuelto. Todavía podía oír el zumbido del refrigerador. Pero entonces hice algo diferente. Ese día no encendí el televisor. Al día siguiente caminé hasta la esquina. El tercer día logré dar la vuelta a la manzana. Una semana después, una mañana me desperté y simplemente no quería hacerlo. Estaba agotado, sentía que no tenía sentido. Ese día no salí. Y al anochecer, esa misma sensación de vacío había vuelto. Fue entonces cuando me di cuenta, no se trataba de caminar, no se trataba de salir afuera, se trataba de no rendirse. A la mañana siguiente salí de nuevo. 6 semanas después, caminaba 45 minutos. Perdí algo de peso. No estaba tratando de ponerme en forma, así que el peso no me importaba. Ahora hay algo incómodo que quiero decir. Después de que Ruth murió, dejé de ocuparme de las finanzas. Las facturas se amontonaron en la encimera. No las abría. Extracto tras extracto. ¿Para qué? Pensaba. ¿Qué importa todo esto? Ese es un lugar peligroso en el que estar, porque en el momento en que dejas de prestar atención, empiezas a depender de otras personas. Y cuando tienes más de 80 años, depender de otras personas solo significa una cosa. Pierdes lo último que te queda, tu independencia. Después de eso me senté y revisé todo. ¿Dónde estaba realmente? ¿Qué era lo que realmente necesitaba? No fue fácil, pero al final de esa tarde sabía exactamente dónde estaba, hice algunos ajustes y volví a tomar el control de las cosas. El control es algo extraño. Cuando lo tienes no piensas en ello. Cuando se va, se siente como si hubieras perdido un miembro. Un día regresé de mi paseo y me senté en el coche, tomé el teléfono e hice algo que no había planeado, ni siquiera lo pensé. Simplemente sucedió. Llamé a Dennis, un viejo amigo del trabajo, sin ningún motivo real. Hablamos durante 1 hora y media. Nada importante, pero fue la primera vez en mucho tiempo que no miré el reloj mientras hablaba con alguien. Había olvidado lo que se sentía, y en ese momento escuché la segunda mitad de la frase de Chester. ¿Lo dejaste ir? Se muere. Hasta ese día siempre había recordado la primera parte, el gran tronco. Pero el gran tronco no era el objetivo. El objetivo era poner uno pequeño todos los días. La caminata no fue muy larga. La llamada telefónica no fue gran cosa. Abrir las facturas no fue gran cosa. Pero cuando no lo hice, algo realmente salió. Y por primera vez entendí cuando Ruth murió, yo no había muerto. Simplemente había dejado de alimentar el fuego. Cuando Ruth estaba viva, yo nunca mantenía las amistades. Ella sí lo hacía. Ella era quien recordaba los cumpleaños, quien se preocupaba por los demás. El calor que mantenía a todos unidos, esa era ella. Sin ella, yo estaba de pie en una habitación vacía, preguntándome a dónde se había ido todo el mundo, solo preguntándome. Chester no me había enseñado a ser un hombre. Enciende un fuego. Él me enseñó a no dejar que se apagara. Ahora tengo 84 años. Mi rodilla todavía me da problemas. Algunas noches duermo 5 horas. Algunas mañanas no quiero salir. Pero igual salgo porque ahora lo reconozco. Cuando algo empieza a apagarse, cuando mi hija llama los domingos, ya no solo digo que estoy bien y sigo adelante. Le cuento lo que tú, Denise y yo hablamos la semana pasada. ¿Qué factura finalmente pagué?
¿Qué foto antigua encontré? Cosas pequeñas, nada grande. Pero si todavía se pueden hablar de las cosas pequeñas, significa que siguen ardiendo. Así fue como terminé encendiendo la cámara y hablando también. No fue un gran plan. No sé si alguien lo verá. No importa. Lo que importa es esto. Cuando hablo, me doy cuenta de que todavía hay algo en mí que tiene cosas que decir, algo que aún no ha terminado. Ese sentimiento pequeño, terco, no tiene mucho sentido. Esa era la chispa que había estado buscando. Chester murió cuando yo tenía 27 años. Nunca tuve la oportunidad de decirle que al fin lo entendí. Pero creo que ese nunca fue realmente el punto de todo esto. Cada día lo grande no prende por sí solo. El matrimonio, la familia, la amistad, el respeto propio, incluso el hombre mismo. Una mañana dejas de alimentarlo, dejas pasar otro día, y luego un día miras hacia arriba y el calor ya no está. Pensé que había perdido ese calor. Resulta que solo había dejado de poner la pequeña pieza. Hoy en día salgo cada mañana antes de que el vecindario siquiera despierte. El cielo sigue gris, sigue estando tranquilo, pero esa tranquilidad ya no se siente vacía. Simplemente llega temprano y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Si algo se está apagando, tal vez no se haya ido por completo. Quizás solo no se ha alimentado en mucho tiempo. Antes de irme, quiero preguntarte algo. No voy a preguntarte cuál es tu plan a 5 años. No voy a preguntarte qué harás cuando las cosas se tranquilicen. Los niños crecen cuando por fin tienes tiempo. ¿Qué estás alimentando ahora mismo, hoy y mañana por la mañana? Porque el tronco grande no prende solo. Tienes que alimentar primero el pequeño. La leña menuda no siempre es emocionante. No es glamorosa. Nadie aplaude por ello. Pero sin ella nada arde. Eso lo aprendí a los 82. Quizás tú lo aprendas antes. O quizá mañana por la mañana simplemente abrirás la puerta. Una vez. La leña menuda está ahí. Siempre lo estuvo. Eso es todo.